Normalmente, las conexiones que tenemos con nuestras madres suelen ser bastante profundas y llenas de amor. Nos crían, nos cuidan, nos protegen con un instinto visceral y eso nos hace sentir seguros. Pero por desgracia, esto no ocurre en todas las familias. En muchas, las relaciones entre madres e hijos distan mucho de ser una bonita relación. Pero no son tan comunes los casos en los que esta relación acabe de una manera tan retorcida como ocurrió en el caso que veremos hoy. Alberto Sánchez Gómez nació en Madrid y aunque su infancia no está documentada en ninguna fuente oficial ni periodística, sí se sabe que en la edad adulta vivía con su madre, María Soledad Gómez, de 66 años, en un piso del barrio madrileño de La Guindalera, muy cerca de Ventas. También tenía un hermano, pero este no residía en el domicilio. Tras morir su marido, el padre de Alberto y su hermano, María Soledad entró en depresión y comenzó a beber. Las discusiones en el hogar eran constantes. Alberto no tenía una relación cercana con su hermano y consumía cannabis de manera habitual y afirmaba sufrir episodios de paranoia y escuchar voces. Ya tenía antecedentes por maltratar a su madre y los agentes lo conocían desde los 15 años. Y aunque su madre le había puesto varias órdenes de alejamiento, sentía pena por ver a su hijo durmiendo en la calle, así que finalmente le volvía a abrir las puertas de su casa para que se quedara. Lo que no sabía María Soledad es que ese acto de amor materno acabaría con su vida de la manera más cruel. La tarde del 21 de febrero de 2019, una amiga de María Soledad llamó a la policía preocupada porque llevaba semanas sin saber nada de su amiga María. Pidió por favor que fueran al piso a comprobar a ver si había pasado algo. Los agentes acudieron al domicilio de la desaparecida. Al principio, cuando llamaron a la puerta, Alberto Sánchez no quiso abrir y les dijo directamente que su madre estaba dentro de la vivienda. Y no mentía, en cierto modo, pero el agente conocía bien a Alberto y no dudó en insistir. El joven entreabrió la puerta con el candado de seguridad puesto, inventando excusas. Así que un equipo de seguridad ciudadana desmontó la mirilla de la puerta para ver el interior y se dieron cuenta de algo que no les gustó nada. Desde esa óptica se ve perfectamente el pasillo, se ve perfectamente el baño y sí que hay visual para ver el plato de ducha con el resto allí de grasa. Al fondo de la casa se podía ver la placa de ducha del cuarto de baño y en ella se distinguían lo que parecían ser restos de grasa humana. La escena que encontraron los agentes es algo que no podrán olvidar jamás. Al abrir la puerta, Alberto levantó las manos y se dejó atrapar sin oponer resistencia. Los policías avanzaron por el pasillo y enseguida percibieron un olor muy fuerte, mezcla de descomposición y comida cocinada. En el dormitorio encontraron la cama deshecha y sobre ella la cabeza de la víctima, parcialmente cubierta por una toalla. Cerca había restos de cuero cabelludo y huesos pequeños. En el suelo, junto a la cama, había bolsas de basura con fragmentos humanos envueltos en plástico y recipientes. En la cocina, la policía halló restos de carne humana en tuppers, algunos congelados y otros refrigerados. También encontraron una olla con huesos hervidos y restos adheridos, y una sartén con grasa reseca que, según los análisis posteriores, contenía restos biológicos de la víctima. En la encimera había cuchillos de cocina con restos de tejido y sangre. En la nevera, mezclados con comida normal, había trozos de carne humana envueltos en film transparente. En el baño localizaron un serrucho y varios cuchillos con restos de sangre y tejido. También había manchas en el suelo y en la bañera, compatibles con el proceso de descuartizamiento. Recuerdo que me impactó mucho, encima de una cómoda, de un mueble, había como una especie de tartera con restos de un corazón que se veía claramente y un tenedor dentro y parte del corazón que se veía que estaba en principio mordido por dentadura. En la caseta del perro, situada en una terraza interior, encontraron otros fragmentos óseos y restos que habían sido arrojados allí. Los hechos ocurrieron en una fecha no determinada entre el 27 de enero y el 21 de febrero de 2019. Durante una discusión con su madre, Alberto la sujetó por el cuello con fuerza hasta asfixiarla, causándole la muerte. Después trasladó el cuerpo al dormitorio y lo colocó sobre la cama. Allí comenzó a descuartizarlo utilizando una sierra de carpintero y 2 cuchillos de cocina. Durante aproximadamente 15 días, Alberto se alimentó en ocasiones de partes del cadáver, tanto crudas como cocinadas, según él mismo declaró. Incluso confesó haber dado algunos trozos a su perro. Según sus declaraciones,
tenía que deshacerse del cuerpo y no quería desaprovechar toda esa carne. Los periódicos nacionales, las televisiones y los programas de sucesos dedicaron días enteros a reconstruir lo ocurrido. La prensa internacional también recogió el caso, especialmente en medios británicos, franceses y latinoamericanos, que lo presentaron como uno de los crímenes más impactantes de la crónica negra reciente en Europa, y Alberto pasó a ser llamado el caníbal de ventas. En el barrio, los vecinos declararon sentirse en shock, incapaces de imaginar que algo así pudiera ocurrir en un edificio normal, con un joven al que muchos describían como callado o problemático, pero nunca violento a tal nivel. No era solo un asesinato, sino un escenario que parecía sacado de un caso extremo de true crime estadounidense, pero que había ocurrido en pleno Madrid. La autopsia de María no fue nada fácil para los forenses, los cuales tuvieron que reconstruir como pudieron el cuerpo, como si fueran las piezas de un puzzle, para descartar que hubiese más víctimas, entre otros motivos. Estaba repartido en 2 camillas, creo que había, tuppers y contenedores y bolsas de restos cocinados. Entonces nosotros cuando entramos y yo ya veo eso, es que yo no me creía lo que había pasado hasta que no llegué y lo vi. No era normal lo que había allí. Durante el juicio celebrado en abril de 2021, Alberto declaró que oía voces que le ordenaban matar a su madre y que tenían lagunas sobre lo ocurrido. Sin embargo, los peritos descartaron que sufriera un brote psicótico o una alteración mental grave en el momento de los hechos. El jurado popular concluyó que estaba en plenas facultades mentales cuando cometió el crimen. Los agentes que lo detuvieron describieron su actitud fría y la naturalidad con la que relató cómo había intentado hacer desaparecer el cuerpo. El 15 de junio de 2021, la Audiencia Provincial de Madrid lo condenó a 15 años de prisión por homicidio con agravante de parentesco y a 5 meses por profanación de cadáveres, también con agravante de parentesco. La sentencia subrayó que no había quedado probado que sufriera una alteración psíquica que anulara sus facultades cognitivas, por lo que debía cumplir la pena en prisión y no en un centro psiquiátrico. Además, se le impuso el pago de 60.000 euros a su hermano como indemnización por daños morales. Los criminólogos y profesionales, tras analizar psicológicamente a Alberto, no estaban nada convencidos con las declaraciones del joven. Hay un simbolismo que está asociado con el crimen. En el caso de este hombre, ¿qué es lo que muestra? Un odio profundo y absoluto de su madre. Y el máximo desprecio es cuando tú te comes el cuerpo de alguien o se lo das de comer a tus perros o a tu perro. Un odio profundo y absoluto. Pero es que ese odio está incubándose desde mucho antes. La organización del descuartizamiento, la conservación de restos, la distribución por la casa y la convivencia con el cadáver durante días no encajaban con un brote psicótico descontrolado, sino con una conducta premeditada. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que Alberto se dejó guiar por las voces de su cabeza? ¿O crees que siempre hubo algo en su interior que habría acabado saliendo independientemente de las circunstancias que le rodearan? Si te ha gustado este vídeo, por favor deja un buen like, suscríbete y activa la campanita para saber cuando subo un nuevo vídeo. Soy Elena de Pasión y ya te lo he contado. Nos vemos en el próximo misterio.